Bienvenidos y bienvenidas al ciclo Mujeres en el Teatro, en el que participamos Catalina Artesi, Edith Soto, Susana Bonifacio y quien les habla, Adriana Carrión. Este ciclo pertenece al área Las Mujeres en las Artes del Espectáculo que coordina Catalina Artesi. Nosotras como grupo trabajamos sobre las hacedoras del teatro argentino actual y nos proponemos visibilizar la tarea de nuestras artistas y profesionales que llevan adelante sus producciones escénicas. Hoy tenemos el agrado de conversar con Estela Matute. En este caso, la primera pregunta va a ser hecha por Susana Bonifacio. Bueno, perfecto. La pregunta sería esta. ¿Cómo te contactaste con la actuación en Mendoza y si hubo alguien en tu entorno que te llevara al teatro o a la actuación? Bueno, hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Yo me contacté con el teatro ya en Buenos Aires. Me vine de Mendoza un poquito antes de cumplir los 16 años. Terminé la secundaria acá de noche, porque trabajaba de día, y empecé periodismo cuando terminé la secundaria, y estudiando periodismo me contacté con gente que estudiaba teatro, y bueno, me dio curiosidad, me dio mucha curiosidad estudiar teatro. Yo había hecho muestras de gimnasia en San Rafael Mendoza, en la escuela secundaria. Tenía una profesora de gimnasia muy piola, que convertía las cosas de gimnasia en hechos artísticos, pero que yo no tenía muy claro, o sea, eso lo tuve claro después, esto que acabo de decir, que ella convertía los hechos de gimnasia en algo artístico. Claro. Nos hacía unas muestras e invitábamos a los padres, y nosotras hacíamos rutinas de gimnasia en un escenario. Esa fue como la primera cosa, pero con el teatro me relacioné acá en Buenos Aires, y el primer contacto fue Rubens Correa, que tenía la escuela de teatro La Barraca. Era plena dictadura, no era fácil hacer teatro, y menos con gente que estaba perseguida. Pero bueno, ahí empecé y dejé periodismo, me metí en teatro. Yo te quería preguntar si ya, un poco respondiste a la pregunta, si tenías algún referente en Buenos Aires. No, parece ser que ninguno, que vos te conectaste acá, como estás diciendo, con Rubén Correa. ¿Y cuáles fueron las personas a las que te acercaste después? Sí, bueno, Rubens Correa fue como el primer gran referente. En realidad, yo un poquito antes conocí a Roberto Ibáñez, de absoluta casualidad. Yo era muy jovencita realmente. Él ya era un actor que se había venido de Tucumán y estaba trabajando en teatro, y él fue el que me recomendó a Correa. Y en realidad mi relación con el teatro era eso, haber ido al teatro alguna vez, había visto Ecus, que me había deslumbrado, me había llevado a mi hermana. Mi hermana tenía mucha relación con el arte, escribía, era escritora, y siempre fue mi referente. Mi primer enorme referente con el arte fue mi hermana, María Delia Matute. A Roberto Ibáñez fue a quien le pregunté con quién podía estudiar teatro. Siempre cuento que Roberto me contestó solo con dos personas, o con Rubens Correa o con Raúl Serrano. Y la vida me llevó a Rubens Correa porque me quedaba, porque conocía la calle donde estaba la escuela. Digo, como yo todavía hacía bastante poco que había llegado, hacía ya unos años que había llegado, pero no conocía mucho Buenos Aires. Buenos Aires era una incógnita enorme para mí. Entonces yo me manejaba con mapas, con los colectivos, sabía por dónde me tenía que bajar, cuántas cuadras tenía que volver, o cuántas cuadras tenía que doblar. Y la escuela de teatro de Rubens estaba en la calle Las Heras, y yo la conocía, la calle Las Heras, y llegué ahí más por eso que por otra cosa. Y Rubens se convirtió inmediatamente en un inmenso maestro para mí, que lo sigue siendo al día de hoy. Estando ahí conocí a Raúl Serrano, y también un maestrazo, un maestro. Eran los dos maestros que enseñaban con el método de las acciones físicas de Stanislavski. Ellos dos eran los dos grandes maestros que enseñaban ese método. Bueno, yo me enamoré de la escuela, de Rubens, de mis compañeros. Eran años complejos, y
y uno hacía pertenencia rápidamente, ¿no? Porque Claro. necesitaba tener contexto, Mm. más intuitivamente que otra cosa. Yo era realmente chiquita y muy provinciana y todo era... Yo digo que en realidad lo que yo hacía era generarme el pueblo chico. Cuando yo digo, yo ahora puedo analizar que eso, los contextos y que la gente que estudiaba con Rubens Correa era gente piola, que sabía que estaba estudiando con Rubens Correa y a mí me acunó. Pero creo que yo me generaba el pueblo chico que había quedado atrás. Y bueno, eso. Bueno, yo quisiera preguntarte, ya que hemos visto entre nosotras que tu labor es muy amplia porque trabajaste en teatro, cine, radio, TV, también tuviste o tenés actuación gremial en Argentores, ¿y qué actividad te brindó las mejores experiencias? El teatro. El teatro, sin duda. ¿Y del Las mejores teatro, experiencias la el teatro. actuación o la dirección? No, actuación. Yo no soy directora, yo incursioné un poquito en la dirección para ver qué pasaba, y la verdad que me cuesta mucho quedarme abajo del escenario. Sí, seguro. Me genera mucha ansiedad. Las dos o tres veces que dirigí cosas muy chiquitas, semimontados, o la, verla desde abajo me generaba mucha ansiedad. Nada, de obsesiva. Yo, yo creo que más de obsesiva que de ególatra, digamos. Por ahí pueden ser las dos cosas, pero en realidad me generaba mucha ansiedad, me genera mucha ansiedad la idea de quedarme abajo. Y yo arriba del escenario tengo una mirada muy, muy amplia y resolver problemas es parte de mi actuar. Ahora estoy trabajando sola y los problemas que resuelvo es sola en relación al escenario, ¿no? A estar en unipersonal. Claro. Lo que resuelvo tiene que ver con cosas que me generan, o sea, con problemas que me puedo generar yo misma o que, bueno, que tengo que resolver yo sola porque estoy sola. Pero a mí me es muy fácil, si un compañero está en problemas, ayudarlo, sin dejar de actuar, sin dejar la emoción, sin dejar, realmente me pasa eso. No digo que sea ni bueno ni malo, es lo que me pasa. Y dentro de Y la actuación, ya que es lo que más te interesa, ¿alguna experiencia que te haya resultado como la mejor o la que más te marcó, por así mira, decirlo? bueno, sí, esa es siempre la pregunta más difícil porque es como antipático Sí. elegir. Pero bueno, finalmente he elegido una. eh, yo hice hace unos años Despedida en París, que fue un espectáculo que trataba de un encuentro entre Sara Bernard y Eleonora Duse. Yo hacía a Eleonora Duse. Y, aunque parezca increíble, fue la primera y única vez que encarné un personaje que existió en la realidad. O sea, no era un personaje solamente, sino que era una ser humana que pasó por esta vida, que pasó por esta tierra, que fue actriz, que la luchó mucho, que fue una de las inmensas referentes del teatro universal, pero que la luchó mucho, nació en un tren, bueno, y esa experiencia de interpretar, y yo digo encarnar porque algo de eso me pasó con Eleonora, sin ponerme sin ponerme esotérica ni mucho menos, algo de encarnar a un ser humano me pasó con Eleonora, fue muy emotivo, fue muy emocionante, me marcó también una manera de actuarla, y bueno, y ese trabajo me dio un inmenso premio, ese año gané el premio Trinidad Guevara a la mejor labor protagónica, que es un premio extraordinario porque es un subsidio mensual, y para los que hacemos teatro eso es una cunita donde poder descansar un ratito, Es muy a lo que estoy muy importante. agradecida, pero siento que bueno, que se lo debo a Eleonora, que fue Eleonora y yo juntas ganamos ese premio, así que he elegido que ese es el trabajo que me han marcado, pero yo tengo devoción por cada uno de los personajes que he hecho desde mi más absoluta ignorancia ya en mis comienzos hasta la enorme responsabilidad que se va produciendo después, el camino, la responsabilidad de estar en un escenario, bueno, ir aprendiendo que estar en un escenario también es una tarea
de educación, es una tarea social, o por lo menos eso es lo que a mí me interesa. Entonces, después se van sumando responsabilidades muy fuertes y cada personaje tiene el suyo. Su responsabilidad, quiero decir. Claro. Edith, Katy, tenés apagado el micrófono. Olvidé. Ahí está. Gracias. No, de nada. Estela, para cada espectáculo, ¿cómo te preparás? ¿Seguís algún método determinado? ¿Te preparás de alguna manera? Sí, siempre me preparo de diferentes maneras de acuerdo al personaje que encarne. Siempre le encuentro una manera especial y siempre le pongo un entrenamiento especial para cada personaje. Yo siempre entreno físicamente desde hace años. Eso se nota en tu trabajo en la escena, todo tu trabajo corporal, todo el movimiento que haces. En el último espectáculo se veía mucho eso. Claro, en Julia Laberinto de Memorias tiene esa característica de que me muevo mucho y que le pongo mucho de cuerpo. También Julia me requiere un gran compromiso físico y emocional, realmente. Las dos cosas, Julia, y a la vez me da mucha alegría hacerla, ¿eh? No me angustia, ni me deja cansada, pero no triste, ni angustiada, ni nada de eso. Eso es, o sea, Julia tiene su historia ahí arriba del escenario. Cuando termino, me canso físicamente, a veces más, a veces menos, pero en el escenario tiene un compromiso físico y emocional súper fuerte. Bueno, Julia me ha permitido eso, hacer o sea, poner en ella mi entrenamiento físico y mis conocimientos, eso, de eutonía, de danza, de yoga, de abdominales. Pero bueno, para cada personaje tiene lo suyo y siempre yo considero que la etapa de ensayo es la etapa más rica del trabajo, realmente, digo, bueno, tiene también, después la encuentro con el público es otra cosa, pero los meses de ensayo yo los disfruto mucho porque pruebo mucho, porque me vengo a casa y trabajo sobre algo que se me ocurre y lo trabajo y lo trabajo y lo trabajo hasta que veo si le funciona, si lo puedo meter. El trabajo de ensayo es hermoso, hermoso. Después, bueno, se van... las cosas que van quedando se van como sistematizando y es el espectáculo final y ahí es el encuentro con el público. Y una de las cosas por las que elijo el teatro es porque en el teatro se puede seguir buscando, aunque sea chiquitito, siempre se puede seguir buscando. Yo en cada función encuentro cosas nuevas, me lo propongo también, o sea, me propongo estar abierta a lo que viene, a lo que sucede ahí en el escenario, sola Claro. o con lo que si el público me propone alguna cosa. Yo voy a comentar algo que nos pasó cuando fuimos a verte con Adriana, que fue cuando ese día se descompuso un espectador y justo ella estaba en pleno ahí en el desarrollo de Julia. Y bueno, menos mal que en la sala había un señor que era médico y que por suerte este hombre no era nada de urgencia, es decir, había tenido una descompensación, pero no era una cosa grave, digamos. Después se retiró de la sala y fue una cosa increíble porque Estela reanudó la función desde el lugar donde había dejado, con todo lo que esto implica, porque se prendieron las luces, ella tuvo que parar en lo que estaba haciendo y reanudó su actuación desde donde había dejado, pero la verdad como si no hubiera pasado nada, Estela, realmente... Bueno, eso es actuación, ¿ves? Eso es actuar, porque a mí me pasaba un volcán por adentro. Fue una jornada increíble. Yo creo que esto lo he dicho mucho después de ese episodio. Nunca en mi vida viví tan claramente una decisión colectiva. Porque de verdad, yo no sé por qué continué. Y con el público que pude hablar, con amigos que estaban ese día, inclusive el médico, que es un amigo mío,
tampoco saben por qué no se fueron. A mí lo que me impactó fue que el público no se movió de su asiento, salvo los que ayudaron en el episodio, los que ayudaron al señor. El público no se movió. Bueno, yo me retiré del escenario porque después supimos que no era grave, pero en el Claro, momento que no yo veía sabía. desde el escenario, para mí era gravísimo. Yo sentía que estábamos como viviendo una tragedia. Así que me fui atrás. Bueno, algo que es cómico, porque después yo me di cuenta después que yo estuve todo el tiempo abrazado a mi muñeco, ahí Mm. atrás del telón, estuve abrazada a mi muñeco Julix, y que vinieron a hablarme, y yo seguía abrazada a mi muñeco, y salí abrazada de mi muñeco, y de alguna manera salí a preguntarle al público si quería que siguiéramos, y me senté, y el silencio del público me indicó que yo no tenía que preguntar nada, y que estábamos todos dispuestos a seguir después de una situación difícil, la verdad, porque fue difícil. Yo toda la semana siguiente hablé del episodio, porque también ese día estaba también Mónica Santibáñez, una actriz muy querida, que me preguntó por qué seguiste, y yo le dije, no sé. Y a mi amigo le pregunté, ¿por qué te quedaste? Y me dijo, no, no sé. Pero seguimos, todos juntos seguimos. Y a mí, al momento en que el señor se descompone, yo voy sumando emoción, digo, voy sumando en la historia de Julio, voy sumando, y cuando empecé tenía que seguir desde ahí, pero o sea, porque Había todo, bajado, ¿no? todo había vuelto a cero, pero tenía que tener esa fuerza para... Así que fue un episodio muy, muy particular, una anécdota más emocionante. Yo siento que fue una comunión enorme con el público, enorme, fue una comunión que lo decidimos todos juntos sin decirnos una palabra. No, y aparte que tuviste una respuesta a nivel profesional increíble porque no si bien por dentro estarías que echabas fuego y que estabas nerviosa por la situación, en tu actuación no se te notó eso, es decir, te pusiste con todo y no es fácil, ¿viste? No, Y no, no, y quedé muy cansada. El domingo, el domingo fue un domingo de estar casi todo el tiempo en la cama porque estaba muy cansada y yo sentía que era eso, que claro, había claro, una vivido un momento de mucha exigencia muy transición. grande. Mm. Pero bueno, eso también tiene que ver con el tema de la pregunta mía, es decir, tiene que ver con el nivel de preparación que hiciste del personaje y de toda la conflictividad del personaje y la situación que te permitió intervenir en esa situación tan compleja de una manera normal, entre comillas, normal, Yo creo que digamos, sí, yo ¿no? creo que es la preparación de este personaje y de los 50 anteriores, digo, eso es Claro. el oficio, ¿no? Yo creo Mm, que, bueno, hay algo del oficio que funciona, que sí, inclusive no es que yo dije, bueno, acá voy a poner el oficio de por medio, no, entré y, bueno, salió, seguí, y llegué hasta el final con la misma nivel de emoción que llego con una función donde no pasa un episodio como este. claro. Ahora, lo que llama la atención es que el público se quedó, ¿no? Ya que el público ya Nadie no estaba. Nadie se fue. Nadie, salvo el señor descompuesto, no se fue nadie. Que bueno, inmediatamente supimos que estaba bien, que o sea, que lo habían asistido y que lo habían compensado y que estaba en su casa. Mm. Susana, estás muteada. Bueno, perfecto. La pregunta que yo quería hacerte era en relación al unipersonal Gertrudis, que es tan interesante porque era la mujer de Hamlet. Entonces, ¿cómo sí, la madre, perdón, ¿cómo Sí, dije sí porque es la madre, pero también la mujer, porque el rey que se muere es el también, sí. Que era muy interesante cómo lo habías presentado. Si podías contarnos. Es hermoso, Gertrudis. Todavía estoy ahí. Ahora en julio hago una función en Morón y una función en Avellaneda. Avisá. Bueno, Avisanos, sí. Por eh, favor, avisa. Gertrudis es también un unipersonal que fue medio una casualidad. O sea, fue una casualidad que después, lo que me vino después fue Julia, que también es un unipersonal. Un unipersonal escrito por Fernando Musante, que lo escribió para mí, lo escribió especialmente para mí. Y es una
una precuela, digamos, es una mirada especial sobre Gertrudis, madre de Hamlet, madre del príncipe Hamlet, antes de que suceda la tragedia. O sea, cuando termina Gertrudis, el unipersonal, estaría empezando la obra del inmenso Shakespeare. Y fue muy emocionante recibirlo porque es una mirada, yo no sé si alguna de las cuatro lo vio, es una mirada distinta de Gertrudis, de la madre de Hamlet. Distinta porque en general Gertrudis está vista como una cómplice o sospechosa de cómplice del asesinato del marido, y Fernando Musante descubrió que en Hamlet, en la obra original, eso no sucede, eso no está. No es cierto que Shakespeare dice que Gertrudis es una cómplice de Claudio. Es más, el espectro, el fantasma del rey asesinado, dice: tu madre no tiene nada que ver, el traidor es mi hermano. Y esto lo dice, y sin embargo, históricamente en las puestas de Hamlet, Gertrudis está vista como sospechosa, como mala, como maléfica, y tiene que ver con la mirada de una mujer deseante, con una mirada patriarcal, digamos. Claro. Me cuesta decir este último texto, porque Fernando Musante decía: yo no hice una mirada de género, yo hice una mirada de descubrir. Él puso la atención en dos cosas: en que nunca Shakespeare dice que Gertrudis es cómplice del asesinato, y en por qué, muerto el rey, no hereda Hamlet hijo. Y no hereda porque la reina es ella. El linaje real es el de ella, y el marido es el príncipe, el rey consorte. Entonces, cuando ella muera, su hijo va a ser rey. Claro. Es lo que es casi el leitmotiv de mi Gertrudis. Mi hijo, cuando yo muera, va a ser rey. Cuando vos mueras, tu hijo va a ser rey. Digo, para dejar en claro eso, en que es una mujer que no elige, dado su clase social, su linaje, su época, no elige nada, todo lo han elegido por ella. Ha sido coronada muy joven. Bueno, también hay una mirada de que Claudio tiene que ser un hombre grande, y no hay por qué. Digo, Claudio puede ser el hermano mucho menor de Hamlet, digamos. Entonces, bueno, Musante metió todo eso, hizo un Claudio muy joven, una Gertrudis que parió a su hijo muy joven. Eso es todo de él, eso no es shakespeariano, es de él como versión de lo que lee en el Hamlet original. Y para mí fue un placer enorme hacerla, enorme. Sí creo que es una mirada de género, aunque el autor diga que no lo hizo de exprofeso. Tuve el honor de que me dirija Santiago Doria, que tenía mucho interés en que sí fuera una mirada de género, dada la época que estamos viviendo. Así que también le puso una pincelada desde la puesta en ese sentido. Y realmente, bueno, yo la hice en el 2019, en enero y febrero del 2020 la hice en Mar del Plata, y en la segunda temporada nos agarró la pandemia, así que quedó guardada. Y después, cuando el año pasado en noviembre me invitaron a Zapala para hacer Gertrudis, volver a hacerla después de estos 2 años tan difíciles, volver a encontrarme con ese texto fue de una emoción muy, muy grande, porque no sé, fue como que se puso debajo de una lupa, lo vi como crecido, la perspectiva, la importancia de hablar de que las mujeres venimos desde hace muchos años, siglos, ninguneadas, vapuleadas, silenciadas. Así que bueno, ahí ando con Gertrudis, paralela a Julia, llevo Gertrudis a algunos lados. Y sí, el 3 de julio voy a estar en el Teatro Municipal de Morón, y el 28 de julio en el Roma de Avellaneda, en el Teatro Un Municipal. teatro hermoso, hermosísimo. Muy lindo. Sí. Bueno, la pregunta era la siguiente. Para el 2013 habías hecho varias obras con relación a temas sociales, y en ese momento filmaste para la televisión un documental
sobre la vida de un sacerdote que casaba matrimonios del mismo sexo. Cambio de hábitos. ¿Cómo resultó esa experiencia? Fue una experiencia hermosa porque lo grabamos con él. Fue filmado con ¡Ah! él, con Nicolás D'Alessio. Ajá. Después les paso el link, está en mi canal de YouTube el corto. Nicolás D'Alessio fue expulsado de la iglesia, fue excomulgado porque se opuso a la prohibición de la Iglesia Católica de casar parejas homosexuales. Para mí fue como muy revelador. Por ejemplo, él me dijo, yo voy a ser cura toda mi vida, yo voy a ser cura toda mi vida. Lo que no puedo es dar misa. Entonces, en aquel momento se dedicó a eso, a casar. Él iba a domicilios a casar parejas homosexuales y heterosexuales, pero fundamentalmente homosexuales, que son las que prohíbe la Iglesia Católica, a aquellos que necesitaban darle un marco religioso a su unión. Bueno, él estaba dispuesto. Sí, súper importante, un hombre súper amoroso, un hombre, nada, que le da otro sentido a la religión, ¿no? Más real, más real. A la Iglesia Católica, una cosa más real, más social, más verdadera. Yo francamente no sé en qué está la iglesia ahora, si eso ha cambiado, la verdad que no lo sé. Supongo que no, pero bueno, yo creo que va en camino al cambio. Creo que el Papa que hay ahora es un tipo un poco más progresista, más real, pero no lo sé, no tengo una opinión muy formada al respecto. Yo no soy católica, a pesar de que estoy bautizada y hecha la comunión en la Santa Iglesia Católica, porque de niña era así, era hasta una fiesta, qué sé yo. Pero no sé en qué está la iglesia ahora, pero en ese momento, que era muy candente, porque había sucedido hacía muy poco la ley de matrimonio igualitario, había promulgado hacía muy poco, y él por dentro de ser cura, casó una pareja, y eso fue lo que le produjo la expulsión. Y fue muy lindo filmar con él acá en Buenos Aires. Yo les voy a pasar después el link del corto que está en mi canal de YouTube. Es muy lindo, muy lindo, muy lindo verlo y escucharlo a él. Muy avanzada. Sí, un tipazo. Y eso, fundamentalmente, eso es eso que a mí me impactó mucho. Yo no dejo de ser cura, yo sigo siendo cura. Seguro. Muy, muy genial eso. Está bien, está bien. Se nota, por lo menos por las cosas que fuiste haciendo, de que también te ha interesado la escritura de las mujeres, y estuviste en el ciclo de dramaturgas del Teatro Nacional Cervantes en 2014. Ahí estuve como directora. Ahí dirigiste, ¿qué hiciste? Ahí estuve como directora, una obra de Laura Cotton. Ya nadie recuerda algo del desierto de Texas. No me acuerdo el título exacto, es un título largo, pero que es una secuela de la obra de Tennessee Williams, abuela, del tranvía llamado Deseo, gracias. Del tranvía llamado Deseo son Estela Blanche Estela Blanche y Kowalski, muchos años después, que se han mudado al desierto de Texas. Es un disparate muy divertido, muy hermoso también, con una carga de crítica social a la hipocresía y demás, muy importante. Y fue muy lindo. Esa fue una de mis experiencias como directora. Me divertí mucho. Laura Cotton tiene una pluma exquisita, y sobre todo cuando se mete con el humor. Creo que no he leído nada de Laura que no tenga humor. Y después estaba Hugo Men, Silvia Trauer y Cory Romero eran los actores. Me divertí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Fue muy lindo. Y fue un lindo ciclo ese, que era un ciclo, exactamente de dramaturgas. Darle lugar a la dramaturgia femenina. Y fue muy, muy bueno participar en eso.
¿Vos ya habías transitado por escritura de otras dramaturgas? Yo no escribí teatro nunca. No escribí nunca teatro. Yo escribo relatos, cuentos, qué sé yo. Ah, Tengo publicado un libro que es un homenaje a mi hermana, que mi hermana era escritora, pero nunca editó, entonces es un libro que mezcla textos míos y textos de ella en relación, los míos son en relación al duelo que me produjo su muerte, pero yo nunca escribí teatro. Ahí, en ese ciclo de dramaturgas, dirigí la obra de Laura. Y fue mi primera incursión en la dirección. Y después dirigí también un semimontado en la Biblioteca Nacional de otro ciclo, de una obra de Raquel Albeniz, que se llamaba Se Espejan, y también fue una experiencia muy hermosa, que también era un ciclo, creo recordar que también era un ciclo de solo dramaturgia femenina, pero no estoy segura. Fueron dos experiencias muy lindas, que me acercaron a la dirección. Sí. Adriana, Hice un par de talleres de dramaturgia en función de ver si podía escribir algo de teatro, pero todo lo que me sale es literario. No encuentro el camino de la dramaturgia. bueno, no es obligatorio. No, no. Adriana, Sí, es que comento respecto de lo que decís, que te debes sentir cómoda en la actuación y es lo tuyo, como vos lo estás expresando acá, ¿no? En Sí, ese sí. ámbito, más que en dramaturgia o en dirección, digo. Yo me siento actriz, yo siento que soy una Claro, actriz, que soy una actriz que escribe en todo caso, que soy una actriz que puede dirigir, sí, pero sí, soy pero actriz. básicamente es la actuación, lo tuyo. Sí. Y ahí Eh, tengo un canal muy amplio de expresión sí, y me genera mucha felicidad ahí en el escenario. Después, sí. el camino siempre es arduo, los ámbitos siempre son arduos, siempre proponen dificultades, pero bueno, son dificultades que me gusta surfear. Claro. Respecto de eso, en el último unipersonal, Julia, Laberinto de Memoria, que fue escrita y dirigida por Fernando Alegre, que vos presentás en el Teatro Pairó, aparece de un modo sutil este tema de la violencia de género, ¿no es cierto? Es una temática que ¿la elegís por algún tema en particular? Digamos, o ¿por qué elegiste esta obra, no? En particular. Esta obra, es el segundo, en realidad es el tercero, pero es el tercer espectáculo que hago con Fernando. Yo a Fernando lo conocí en el 2012 y él me convocó para hacer Fragmentos de un pianista violento, que era una obra que hablaba específicamente de la violencia de género. Y a mí fue un espectáculo que me abrió la cabeza. ¿Ves? Ese es otro espectáculo que yo podría elegir como una bisagra, porque era un espectáculo que terminaba con un debate. Después de la función hacíamos un debate posterior, coordinado por alguna especialista o algún especialista en la temática. Yo aprendí mucho y me enseñó mucho sobre esto, sobre lo que es la violencia de género, lo no binario, ¿viste? Esa famosa pregunta de si le pega, ¿por qué no se va? Bueno, aprendí mucho sobre eso, sobre que no es tan fácil y que la violencia no arranca con el primer cachetazo, que en todo caso el primer cachetazo es la culminación de una violencia que viene de antes. Claro. Ahí descubrí que yo había sufrido fuertemente violencia de género, de un hombre que no me pegó nunca, y que, como dijo una espectadora en uno de los debates, ojalá me hubiera pegado, hubiera sido más sencillo. Entonces ahí descubrí también, bueno, los 7 tipos de violencia que las mujeres sufrimos. Aprendí muchísimo, muchísimo, digamos. Y lo aprendí como en algo que tiene que ver con la práctica, ¿no? Que no estaba en un libro, sino que era, bueno, hacer la función y después escuchamos testimonios muy tremendos en esos debates. Y bueno, yo ahí ingresé a un camino
que de alguna manera me lleva a Julia, que se une con las ganas de volver a trabajar con Fernando Alegre. Aquella obra no era de Fernando, aquella obra era de Darío Bonner, Fernando solo dirigía. Después hicimos juntos una comedia de Florencia Aroldi en un ciclo de teatro breve, se llamaba La Rabia, que ahí nos divertimos mucho, 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 porque era una comedia desopilante, que tenía más que ver con lo político, era un matrimonio de clase media, con aspiración a clase media alta, muy, muy divertida. Pero bueno, eso lo hicimos, y después Fernando me manda este texto, que lo había escrito junto con una actriz española que estaba en la Argentina, Ángeles Barteta, y que era un poco autobiográfico, o sea, era un poco su historia, la historia de esta actriz, un poco la historia de Fernando, y a mí me pegó, yo la leí, me gustó mucho en el momento en que la leí, pero yo la leí porque Fernando me pidió que la leyera en función de darle una devolución de la dramaturgia, ¿no? Del texto. Y yo me acuerdo que pensé, qué lástima que la va a hacer con otra actriz, porque este es un proyecto que nos uniría, digamos, porque teníamos muchas ganas de volver a trabajar juntos, siempre decíamos, tenemos que buscar un proyecto para hacer juntos, tenemos que buscar otro proyecto para hacer juntos, y ese texto fue, bueno, yo haría esto con Fernando. Yo le di mi devolución, no le dije esto que acabo de decir, le di mi devolución, se vino, bueno, era el 19, era más o menos el 2019, él me da a leer de nuevo el texto, unos meses después. Yo había estrenado Gertrudis recientemente, y me dice, te doy de nuevo a leerlo porque le hice muchas correcciones, inclusive a partir de tu devolución, y me gustaría que lo leas pensando en si te gustaría hacerlo, porque Ángeles se volvió a España y me acaba de avisar que no va a volver, que se queda en España. Y yo le dije, bueno, lo voy a leer, pero ya te digo que sí, que sin leerlo de nuevo, con las correcciones que le hiciste, te digo que es un texto que me interesa hacer, pero yo acabo de estrenar Julia. Así que por ahora no sería, no, el año que viene fue el 2020, que fue tremendo, y terminando el 2020, cuando ya empezaron las primeras aperturas, él me dijo, che, ¿te dan ganas de que nos juntemos, que la leamos, o que nos juntemos por Zoom y la leamos? Y a mí el teatro me parecía una cosa muy lejana. Saliendo de la pandemia, la verdad que el teatro era algo como que no sabíamos si íbamos a volver, ¿no? Bueno, y así empezamos a leerlo por Zoom. Teníamos muchas dudas de cómo iba a ser, de si se iba a abrir, si no se iba a abrir, bueno, todo lo que pasó. Y la fuimos ensayando y pudimos empezar a juntarnos, entonces la elegí por eso, por todo esto que digo, y de alguna manera también tiene algunos puntos en común con mi historia, con algunos momentos de mi historia, con algunos momentos de mi infancia en relación a un vínculo muy difícil que yo tuve con mi hermano. Sí que sí, es un combo de cosas, pero bueno, esa es más o menos la historia de la génesis de Julia, Laberinto de Memorias. Bueno, gracias. A ver, Edith, activa el audio. El audio. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Ahora te escuchamos. Después de escuchar todo lo que, y haber leído y estudiado durante este tiempo tu currículum y todo lo que has contado hoy, la pregunta mía parece un poco tirada de los pelos, pero yo te quería saber si, habiendo hecho todo lo que hiciste, ¿hay algo que no hayas hecho y que te quedó como una materia pendiente que quisieras hacer? Porque Sí, me parece imposible, pero... Sí, no es tan imposible. Primero hay un montón de cosas que me gustaría hacer que no he hecho, pero fundamentalmente me hubiera gustado mucho, algo que ya no voy a hacer, algo que ya seguro, o sea, que me hubiera gustado mucho y no voy a hacer, es volver a ser Nina de La Gaviota. Yo debuté con Nina, sin tener muy claro nada, sin tener muy claro lo que iba a significar el teatro para mí, lo que era Chekhov y Nina y esa obra tan emblemática. Y bueno, nada, me sirvió de mucho porque fue mi debut.
Fue mi debut teatral, fue lo primero que hice en teatro, recomendada por Rubens Correa. Yo todavía estaba estudiando, yo cursaba segundo año de la escuela de Correa cuando Rubens me recomienda para Nina, para una directora que estaba buscando una actriz joven para ser Nina. Bueno, la hice, fue un espectáculo que duró muy poco, a mí me sirvió de mucho recorrer un personaje completo. En taller hacíamos escenas, en el taller de teatro hacíamos escenas y demás, y esto fue como recorrer un personaje entero, pero supe mucho después la dimensión de Nina. Y muchas veces quise volver a ser Nina y no pude, hasta que ya me llegó la hora de Arkadina, y si no me apuro tampoco voy a ser Arkadina. Porque eso sí requiere una edad, digamos. Nina es una Claro. muchacha muy jovencita. ¿Y alguna otra cosita que te haya quedado por ahí? Vos decís que tenés muchas. Y bueno, clásicos, sí, me hubiera gustado, qué sé yo, me hubiera gustado hacer, me gustaría hacer Gertrudis en una puesta de Hamlet, eso siento que sí, me gustaría hacer Gertrudis, me hubiera gustado hacer Nora. Ah. Sí, eso, más o menos. Me gustaría trabajar con algunos directores, pero no me voy a meter en eso porque es como obligarlos. O por lo menos decirles, hey, acá estoy, y no quiero. Así que sí, hay algunos directores con los que me gustaría trabajar. Me hubiera encantado trabajar con Augusto Fernández. Augusto, por suerte, yo lo conocí, entrené con él. Bueno, nunca me dirigió. Con él me hubiera gustado muchísimo, muchísimo trabajar. Sin embargo, yo tengo entendido que era bastante duro, sobre todo en los entrenamientos y en esas entrevistas que Sí, hacían. era un tipo muy exigente, muy duro, pero también tenía una mirada preciosa del arte, de la vida, de los personajes. Se metía en Honduras desconocidas como la astrología, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando yo he hecho talleres con él, eso, fantasear el signo del zodíaco de los personajes y contarnos por qué y demás, era muy interesante. Yo amaba a Augusto Fernández y me hubiera encantado que me dirigiera. Bueno, ese es el único que no vas a poder concretar, Y seguro. Nina también. Porque... Nina tampoco, Nina no la voy a poder concretar. La hice. Ya la hiciste. Me hubiera gustado volver a hacerla, pero bueno, la hice. La ¿Y recorrí. con qué equipo la hiciste, Nina? Nina, la directora era Ita Escaramuza, Ah, sí. y bueno, compañeros que después medio que quedaron por el camino, o yo nunca más supe de ellos. Eso. Éramos todos muy jovencitos. Arkadina la hacía Malena La Sala, que fue una actriz que falleció. Ella hacía Arkadina. Eduardo Cher hacía Costia. Claro. Sí. Le hicimos en el Teatro Larrañaga, que estaba ahí en la calle Bartolomé Mitre. Ah, cierto, pero ya No sí, sé, claro. no sé si sigue existiendo, estaba dentro de la Casa del Boxeador. Sí, No, por lo menos estamos. no está más, por lo menos no, yo no tengo noción de que exista. En los últimos años no oí hablar de No creo que esté. No Madre creo que... Coraje sería una obra que me gustaría hacer, por ejemplo. Madre Coraje me encantaría hacer. Ah, bueno. bueno. Bien. Es bueno, eso es bueno, buenísimo. Gracias. No, gracias a vos. Hay un montón Bueno, de por lo visto te queda en el tintero un montón de cosas por lo que Sí, estás sí. señalando. Y la verdad que, bueno, el hecho de que vos digas que me gustaría Madre Coraje es entrar en un autor complejo como es Brecht, ¿no? Sí, sí, Trabajar de otra manera, ¿no? sí, sí. Creo que igual, digo, Brecht siempre tiene cosas para decir en esta sociedad actual y hacerlo siempre. Pero bueno, es muy complejo porque es un elenco muy grande y porque Sí. son proyectos que además creo que tienen que hacerse en teatro oficial, porque Y requiere sí, una porque producción. son los únicos que en este momento pueden pagar
una Claro. producción así, ¿no? Exacto, exacto. Mucho Claro. más complejo. Mm. Así que, bueno, Vos, Marcela, sí, ¿qué querías preguntarle? Sí. no, le quería preguntar, por lo que menciona ella ahora, veo que me habla de obras de actores importantes, de cosas que me gustaría hacerte ver, porque me interesan los autores que nombras, pero últimamente elegiste, no sé si es por la situación y todo, muchos unitarios, unipersonales, ¿no? Y Sí, eso es porque la antes vida fue medio una te dio... casualidad, o sea, Gertrudis, bueno, yo venía de hacer Bájame la lámpara, que la hice con Lidia Catalano, Miriam Martino y Mirta Álvarez, que fue una experiencia preciosa. Bájame la lámpara de Francisco Pesqueira y que la dirigió Emiliano Samar. Y bueno, Gertrudis me la escribió, me encontré con Gertrudis porque Fernando la había escrito para mí. A mí me emocionó mucho ese hecho y el texto, se lo ofrecí a Santiago, Santiago me dijo que sí, hicimos Gertrudis. Y después, yo la verdad que cuando terminó la temporada 2020 de Mar del Plata, sentía que no, bueno, que iba a reponer Gertrudis, pero que no tenía ganas de hacer otro unipersonal por mucho tiempo, porque un unipersonal requiere realmente mucho trabajo sobre el escenario y debajo del escenario. El teatro independiente nos propone un trabajo constante de difusión y convocatoria de público, y estando sola en el escenario se complica, se exacerba, digamos. Así que había pensado en que no iba a volver a ser un unipersonal por mucho tiempo. Y bueno, y apareció Julia. Yo se lo dije a Fernando Alegre, le dije, me dudo mucho porque me pasa esto. Me insistió. Bueno, y la hice. No lo elijo por nada en especial, sino porque, bueno, es lo que me han ofrecido, digamos. No, Claro, eso tampoco pensaba yo. Tampoco es que elegí, tampoco es que tenía 4 proyectos y elegí el unipersonal. No, no. Sí, por lo que me dijiste, después pensaba que era así, pero bueno, ya que estás acá te lo pregunto. Gracias, muchas gracias. No. Bueno, Stella, te agradecemos muchísimo el encuentro. La verdad que nos has dejado con un montón de impresiones sobre tu trayectoria que son muy particulares y bueno, esperamos tener pronto noticias de la reposición de Gertrudis, de que nos avises, porque bueno, yo vi el video pero no vi la puesta y trabajé sobre el video, que no me quedó otra, y sobre el texto. Claro. Me encantaría verla. Así que avisanos y tenernos al tanto, así te vamos a ir a ver. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. La verdad que es una experiencia hermosa esta de transitar. También ustedes me devuelven, me dan una mirada de mí, de mi trayectoria. Yo no pienso casi nunca en mi trayectoria, en términos de trayectoria, así que les agradezco porque es lindo saber que hay gente que valora lo que uno ha transitado. Les cuento que Julia Laberinto de Memorias hace su última función en el Pairó el sábado próximo, 25 de junio, y después en agosto vamos a ir al Teatro El Popular los domingos y va a tener un debate posterior. Vamos a volver a la experiencia del debate. Qué bueno. Así que las voy a convocar para que nos acompañen, porque me parece que es una obra que va a completar bastante con un Qué bueno, debate. queda cerca de mí, queda en mi barrio, así que Mirá, entonces somos vecinas, porque queda en el mío también. Sí, sí, sí. Yo ¿Dónde vivo en Valvanera, así que es el Teatro El Popular queda en la calle Chile al 2000, 2080. Antes de Entre Ríos. Así que bueno, eso para nosotros es importante. Es una apuesta difícil porque reestrenar en otra sala en el mismo año, bueno, hay que articular mucho la difusión, pero nos parece que un debate posterior va a ser muy enriquecedor para el espectáculo y para el público que venga. No, aparte es otro circuito, por ahí va otro tipo de público. Seguro va a ir otro tipo de público. Anabela Valencia, que es la dueña, trabaja mucho con el barrio, así que estamos muy ilusionados. La conozco porque fue alumna mía en el conservatorio. Ah, mira. Sí, estas casualidades.
trabaja mucho con el barrio, con el Sí, barrio sí. en función del teatro, así que bueno, ojalá, Buenísimo. muy ilusionados y también muy asustados, pero bueno, ahí vamos. Claro. Bueno, qué suerte. Bueno, Muchísimas esperamos gracias. verte pronto. Muchísimas Muchas gracias. gracias. a vos, Felicidad esta de compartir este momento con ustedes. Estela. Gracias. Gracias a vos. Adiós. Chao. Hasta la Muchas próxima. gracias. Los espero. Hasta luego. Chao.